Antes de empezar, quería dar las gracias a la asociación AIDA, porque por gente como vosotros hay muchas personas y familias que se sienten entendidas y acompañadas en este proceso, que muchas veces no es fácil. Así que muchas gracias y no dejéis nunca de estar ahí. Hola, soy Jorge Santos y tengo TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y la verdad que no voy a hacer esto sentado ni de coña. No voy a entrar en la parte técnica del TDAH, que para eso tenéis muchísima información tanto en libros como en internet, pero quiero contaros cómo ha sido mi experiencia personal de crecer con TDAH y convertirme en un adulto funcional. ¡Yay! El TDAH afecta sobre todo en la infancia y sobre todo a los padres, porque a mí la verdad que ser el diablo de Tasmania me daba igual. Pero la parte que más me costaba y la parte más difícil era el colegio, porque el modelo de educación única que tenemos hasta ahora, aunque se esté poquito a poco cambiando, es un modelo que premia a los niños que se portan bien, a los que se están quietos, a los que no molestan. Luego te haces adulto y si tienes suerte como yo y encuentras tu forma de trabajarlo, te conviertes en un adulto que puede hacer una vida completamente normal, solo que de vez en cuando hay veces que te distraes. ¿Sabes esa sensación en la que a veces cuando estás leyendo un libro te lees un párrafo y cuando terminas de leer dices, ¿qué acabo de leer? Y tienes como que volver a leerlo? Pues a mí me pasa eso, pero en la vida. A mí lo que más problemas me trajo de tener TDAH fue otro rasgo común, que es, a ver cómo os lo explico. ¿Sabes este ratito desde que se te ocurre una idea hasta que decides si es buena o mala? La gente con TDAH no lo tenemos. Normalmente a esto se le llama impulsividad. Mi madre lo llamaba ¡que se mata el niño! Que muchos diréis, bueno, pero todos los niños son impulsivos. No tanto. Yo una vez le puse una barra de hierro incandescente a mi hermano en la cara. O sea, sé que suena muy bestia, pero tiene un contexto. Bueno, tiene un contexto, pero es literalmente así de bestia. Teníamos en el pueblo una estufa de estas como de posguerra, ¿sabéis cuáles os digo? Estas que echabas dentro como todo, piñas, palos, periódicos, cualquier cosa para calentar la casa, ¿no? A lo mejor la revista Hola, que eso tenía que ser súper tóxico, por la pintura, no porque fuera el Hola. El caso es que todo eso se removía como con un palo de hierro, de estos que hace como un pico al final, y a nadie le pareció mala idea dejar el pico dentro y a un niño hiperactivo de 6 años al lado. Entonces, yo saqué el palo y lo vi naranja incandescente y dije, ¡buah! Digo, esto va a ser divertidísimo, como en las películas, y se lo puse a mi hermano en la cara. Spoiler, no fue divertido, tuvimos que ir todos corriendo al hospital. Afortunadamente no le ha quedado marca. El TDAH casi siempre lleva algún otro trastorno asociado, en mi caso ansiedad. Aquí se ven muy bien los diferentes tipos de niños que hay. Por un lado están estos que van a ser claramente los populares, están cómodos, están a gusto, están felices. Luego está este pobretico mío, que se ve que no se va a enterar nunca de nada. Y luego tenemos a este que parece que nos va a matar a todos los demás. Y luego estoy yo, que soy este que me estoy estirando el cuello de la camisa porque pensaba que se me iban a parar los pulmones. De pequeño, mis ataques de ansiedad eran fundamentalmente esos. No podía respirar. Consideraba que me iba a morir todo el rato. Y mis padres, que no eran malos padres, me llevaban al médico. Lo que pasa es que era un médico de los 90. Y me veía y decía, si al chaval no le pasa nada. Claro, mis padres decían, pues si no me pasa nada, para casa. Y yo decía, a mí no me ha pasado en el médico, pero me va a pasar en cualquier momento. Se me paran los pulmones y la lío parda. Porque a mí se me olvidaban muchas cosas de pequeño. Me decían, te has olvidado recoger, te has olvidado bañarte. Y decía, se me va a olvidar respirar y a tomar por saco. Pese a toda la ansiedad que tenía, en realidad me lo pasé bastante bien de pequeño. Mi vida era como un compendio entre ansiedad y creatividad. Pues a lo mejor a las 11 de la mañana tenía un ataque de pánico y a las 11:45 construía un fuerte de cojines. De mi primer colegio no conservo muchos recuerdos porque era muy pequeño, pero sí que recuerdo esa sensación de tranquilidad que me daba el hecho de que estuviera a 2 portales de mi casa. O sea, literalmente estaba a 40 metros. Eso para un niño con ansiedad es increíble, porque sabes que si te mueres te vas a morir cerca de tu casa. Este soy yo. Sabemos que era San Isidro porque los demás niños van con boina, porque a mí realmente, como me vestía mi abuelo, me podías encontrar así cualquier martes. En ese colegio tuve mi primer castigo, y me acuerdo mucho porque Esther, que era como mi profesora y mi figura de autoridad y a quien yo acudía cuando tenía ansiedad, me gritó muchísimo, y de repente fue como, estoy solo en esta movida. La cosa fue así, estábamos en el patio del colegio y ese patio tenía solamente una atracción, que era un tobogán muy alto, de estos de 4 metros, de los que no estaban hechos para que no se matasen los niños. Y yo ya había esperado toda la cola, porque una cosa que sí que nos enseñan bien desde pequeños es hacer cola. Salías y te ponías ahí esperando tu turno, que es una cosa que está guay, porque luego cuando te haces mayor y te toca ir a Hacienda, ya sabes lo que te espera. La cosa es que
yo ya había esperado toda la cola y yo ya estaba arriba, agarrado, y solamente tenía un chaval delante. Pero el chaval le había dado un ataque de pánico. Se había quedado como... ¡Arr! Entonces yo estaba como insistiendo en el plan de venga, tírate, por favor, venga, tírate. Y pensé, yo que soy una persona creativa, voy a hacer algo para estimular a este chico a que se lance por el tobogán. Así que como estaba agarrado bastante alto, pensé, si me suelto las manos, me puedo precipitar al vacío. Y le mordí el culo. Funcionó de verdad porque el chaval se tiró, lo que pasa es que se tiró para el lado que no era, o sea, se dejó caer por el hueco, cayó entre mis piernas, se llevó a otros 2 chavales que estaban abajo y montó un escándalo que flipas. Yo me tiré tan a gusto por el tobogán y cuando llegué abajo estaba Esther, mi profesora, esperándome y me cogió de la mano y me dijo, ahora vas a ir donde los mayores para que pienses en lo que has hecho. Que yo decía, sí, lo que he hecho lo sé, lo que no sé es por qué está mal. Y luego me trajeron al chaval del culo para que viera lo que le había hecho y la verdad es que tenía una brecha en la barbilla y todos mis dientes marcados en el culo. Que si yo alguna vez tengo un accidente fatal y tenéis que intentar reconocerme por mi dentadura, podéis sacar el molde del culo a ese chaval, porque creo que a día de hoy todavía lo tiene. Y poco después de ese día, el colegio cerró. Y a mí me llevaron a otro colegio que me avisaron el mismo día. Claro, yo estaba súper rayado porque decía, a ver si va a haber sido culpa mía. Claro, que se han enterado los padres de los otros niños que hay un muerdeculo suelto y se los han llevado a todos. Además, fue especialmente traumático porque, claro, yo estaba acostumbrado a ir a un colegio que estaba a 1 minuto de mi casa y de repente me meten en el coche y se ponen a conducir, que digo, tú, que nos vamos a salir de la ciudad. Y llegamos a esta mole, el Colegio San Agustín. Un sitio enorme en el que había 3.000 alumnos y de repente me recoge una monja, que yo no había visto una monja en mi vida. Y digo, pero mamá, ¿por qué me estáis dejando aquí con una persona disfrazada de pingüino? Me sentaron en una mesa con otros 5 o 6 niños que estaban cada uno pintando y haciendo sus movidas. Y claro, yo pensando, chavales, que nos han abandonado, ¿cómo no estáis llorando? Pero luego yo llegaba a casa y me lo gozaba, porque yo tenía muchísima imaginación y la suerte de tener una habitación que utilizaba exclusivamente para jugar. Y ahí hacía de todo, o sea, igual hacía casas de mantas, de estas como, ¿sabéis? Las típicas que pones como las sillas y las mantas, pero a un nivel muy currado. O sea, hay pisos en Idealista que son más pequeños que mis casas de mantas. Pero la cosa que más me gustaba hacer era programas de radio. O sea, me podía pasar horas enteras grabando programas de radio. Hola, soy Tony Rivas, bienvenidos una mañana más a los 40 principales. Hoy tenemos una llamada desde Valencia. Hola, amiga de Valencia, ¿cómo te llamas? Hola, soy Marta. Bueno, ¿y qué querías, Marta? Pues quería dedicarle una canción a un chico que me gusta, que se llama Jorge. Muy bien, Marta, ¿y qué canción quieres dedicarle? La de Shakira, de Estoy Aquí. Aquí iría una canción de Shakira, pero como no tenemos los derechos, pues no la vamos a poner. El sueño de mi infancia era salir por la radio, y de hecho una vez estuve a punto de conseguirlo, porque me llamaron para felicitarme mi cumpleaños, pero mis hermanos no se despertaron, entonces nadie me dio el teléfono, así que no ocurrió. Pero lo peor es que luego me lo contaron, que digo, ¿pero para qué me lo contáis? Si yo estaba feliz en mi ignorancia, no sabía que me habían intentado llamar. Luego no te creas que el año siguiente lo intentaron ni nada, o sea... Bueno, y después de este tremendo temazo vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad. Ahora volvemos. ¿Nos sentamos aquí? No, aquí mejor no. ¿Y aquí? No, aquí tampoco. Bueno, ya está bien. No quieres sentarte en ningún sitio. ¿Esta conversación te resulta familiar? Seguramente es porque tienes almorranas. Toma 2 comprimidos al día de Almorraut y tus almorranas se quedan out. Recuerda, con Almorraut tus almorranas están out. Y ya estamos de vuelta. ¿Cómo va la mañana? Son las 11 y ha llegado el momento que todos estabais esperando. El concurso de Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Llegamos hasta Australia, donde el agua gira al revés. ¡Chucuchú! Hoy tenemos un concursante que nos llama desde Talavera de la Reina. Se llama José Luis. José Luis, bienvenido. Hola, Tony, buenos días. Lo primero, enhorabuena por el programa. Muchas gracias, José Luis. Y de repente, ¡pum!, adolescente. La peor época. O sea, un 0 en TripAdvisor no os lo recomiendo en absoluto. O sea, si podéis no ser adolescentes, no lo seáis. De repente empiezas a crecer pero como descompensado. A lo mejor te crecen mucho los brazos pero nada las piernas, te empiezas a ir pelo en sitios raros, no eres un niño pero tampoco un adulto, empiezas como a enamorarte. Yo estuve 3 años enamorado de Rocío Martínez que no me hizo ni caso. Y llegamos a tercero de la ESO. Si mis padres llegan a saber lo que se viene, se cambian de país. Aquí hay que hacer un pequeño inciso, porque pasó una cosa muy relevante. Por primera vez le pusieron nombre a lo que me pasaba, ansiedad. Esto pasó porque yo como con 15 años, que era bastante imbécil, me estaba mirando fijamente al espejo porque me lo había dicho un chaval del colegio. Me había dicho, tío, quédate mirándote al espejo, que llega un momento que es increíble porque no te reconoces. Claro, eso técnicamente se llama disociarte y es una cosa que pasa si te quedas mucho rato mirándote fijamente. Una idea increíble para un chaval de 15 años con ansiedad.
¿Qué pasó? Que efectivamente a los 10 minutos de estar mirándome en el espejo, de repente no me reconocía y salí corriendo por casa diciendo ¡Papá! ¡No sé quién soy! Y dijo, vale, oficialmente se ha vuelto loco. Y me llevó a un psiquiatra, que era un señor bastante mayor, que se tenía que haber jubilado como en la Primera República o así. Y ese tío, según me vio, dijo, no pasa nada, hombre, si lo que tiene este chaval es ansiedad. Que se tome todos los días 2 pastillas. Una de Nexatin y otra de Anafranil. 2. No una, 2. Se me quitó la ansiedad, pero también todo lo demás. O sea, lo peor que puedes hacer con un chaval hiperactivo de 15 años es darle pastillas hasta arriba. A esta época le vamos a llamar descontrol. A las pastillas se juntó otro acontecimiento, que es que habían llegado 2 repetidores a mi clase. Y eso para mí ya fue terrible. De hecho, competíamos por ver quién era más cafre. Y teníamos un profesor, por ejemplo, que le llamábamos el salmonete. No recuerdo el nombre, pero era un profesor de religión que leía un salmo antes de empezar. Era un tío que era desesperante, porque hablaba así. Hola, buenos días, niños. Vamos a empezar con la clase. Y nos propusimos, entre los 2 repetidores y yo, a ver quién conseguía hacerle gritar. Era una tarea imposible. O sea, el notas no se movía 1 centímetro de ese rango vocal. O sea, daba igual lo que hicieras. Siempre estaba así. Y habíamos probado de todo hasta que un día yo de repente encontré como una ventana de oportunidad que no me esperaba. Fue como de la nada, fue una serendipia. Estaba yo teniendo una intervención normal en clase hasta que el padre le pareció que yo ya había hablado suficiente. Entonces me dijo, vale, Jorge, con eso es suficiente. Y le dije, ok, padre. Y me dijo, vale. Y dije, que lo tengo. Y le dije, vale. Y me dijo, Jorge, no es necesario que tengas la última palabra. Y le dije, ya, entonces tiene usted razón. Mejor no la tengo. Y dijo él, vale, pero lo estás haciendo. Y dije, bueno, y usted un poco también. Y eso de repente se convirtió como en una discusión entre un imbécil de 14 años y un señor de 65 que terminó con él gritando en plan, ¡bueno, basta ya, fuera de clase! Y yo lo había conseguido. De repente me levanté henchido de orgullo con toda la clase vitoreándome como ¡ah! Y me fui feliz diciendo, lo he conseguido, soy el mejor. No sabía que eso era el principio del fin. Lo que pasó fue que llamaron a mis padres al colegio y el salmonete decidió que yo no podía volver a ir a su clase nunca más. No quería un terrorista como yo entre sus filas. De hecho, hubo otro profesor, el señor Gullón, que nos daba 2 asignaturas, biología y física y química. Y un día estábamos en clase, tranquilamente, yo me sentaba al fondo del todo porque en la educación de aquella época, en los concertados, lo que hacían era que a los que nos portábamos mal nos estaban como atrás del todo, a ver si molestábamos menos, a ver si nos oían desde más lejos. Total, que yo estaba atrás y estaba con la silla inclinada, de esto que estás como apoyado en la pared, y ese señor, que además arrastraba las heces y hacía los fosfolípidos, me dio una chapa como de 5 minutos sobre lo malísimo que era para mis lumbares estar en esa postura. Y yo aguanté estoicamente, no dije nada, yo me tragué toda la chapa. Y cuando terminó me dijo, ¿me estás escuchando, Santos? Y yo, que efectivamente le había escuchado, le dije, sí, pero la verdad es que me la suda. Bueno, como si hubiese degollado al de adelante, o sea, se volvió loco, me sacó de clase, me llevó al despacho del director y volvieron a llamar a mis padres. ¿Qué pasó? Que llegó a la misma conclusión que con el salmonete, que yo ya no podía ir a su clase. ¿Esto qué se traduce? En que no habíamos llegado a noviembre y yo ya tenía 3 asignaturas para septiembre, a la que teníamos que sumar gimnasia porque, como era justo después de religión, decía yo que voy a estar 1 hora en el patio esperando para dar gimnasia si yo ya hago ejercicio. Así que suspendí. 4 para septiembre y no había empezado el curso. Pues dije, este va a ser el año de tocarse los huevos. Total, que los curas hablaron con mis padres y les dijeron, tenemos 2 opciones. La primera, puede quedarse en el colegio y repetir, porque va a repetir, y tener todo el año a los mismos profesores del año pasado, que le va a ser complicado, porque le va a ser complicado, o puede irse a otro colegio y nosotros le ayudamos. Básicamente me aprobaron todas por irme a otro colegio. Y me cambiaron a otro colegio, al SEC, que es un colegio que luego parece como si un caramelo Smith hubiera ganado una carrera de hípica. Aquí hay que diferenciar entre colegio e internado. El colegio estaba bien, el internado era un nido de delincuentes. O sea, de hecho, literalmente tenían un club de la lucha, una habitación en la que te metían cuando llegabas y te tenías que pelear a puñetazos con una persona. Yo vine del San Agustín siendo como el malote y en ese colegio de repente era un mierda. Pero me acostumbré rápido. Las pastillas me habían quitado la ansiedad, pero no la impulsividad. Y si sumas eso a quitar la supervisión paterna a un chaval con TDAH, os podéis imaginar todas las que lié. Me acuerdo mucho de una vez que estaba teniendo yo como una discusión acalorada con mi compañero y amigo José Luis Fernández Sánchez Escribano. Se parecía a Fernando Torres, que en esa época eso era una cosa increíble. Y a él le gustaban 2.
Rocío, que era una chica que tenía un año más y que estábamos todos enamorados de ella, o Chufi, que era una chica que tenía un año menos, que era una chica muy maja, muy mona, de hecho a mí me gustaba, pero estaba como por debajo del nivel de Pepe Lu. Si ese tío era el más crack del colegio. Entonces estábamos en esa discusión y yo le dije, tío, si de verdad me dices que te gusta más Chufi que Rocío, te juro que me tiro por la ventana. Y me dijo, pues tío, creo que me gusta más Chufi. Y me tiré por la ventana. Era casi un segundo. Yo llevaba mucho tiempo viendo vídeos de parkour, que en esa época estaba muy de moda. Y yo decía, creo que sé caer. Y caer sabía. Lo que no sabía era no partirme las piernas. Estuve 2 meses teniendo que andar así con los calcáneos rotos y sin poder hacer gimnasia. Evidentemente, el plan de ocultárselo a mis padres fue fallido. Pero luego yo era muy buena gente y de hecho con los profesores me llevaba genial. Aquí en el cole hubo una cosa muy guay, que es que mi tutora, Adela, según me vio, supo lo que tenía que hacer. El primer día me vio y me dijo, tú vas a ser mi delegado. Y cuando ella veía que yo la estaba liando, me decía, venga, siéntate aquí en la mesa conmigo y me los controlas, que se me está alborotando el gallinero. Claro, yo cuando me sentaba en la mesa de la profesora decía, madre mía, qué bien vigilo, porque es que ponerme yo aquí y no la lía nadie. Y luego también hacía mucha otra cosa, que es que cuando veía que yo ya no me aguantaba más, me mandaba a hacer recados. Me decía, bájate a donde Concha y le pides 2 rotuladores. O bájate a por el borrador. O lleva el parte a no sé dónde. Claro, eso lo que hacía es que yo sintiera como que me estaba escapando de clase. En plan, jaja, me voy a perder 5 minutos. Pero realmente lo que conseguía es que luego volviera y atendiera a los otros 35 que quedaban. Y gracias a eso empecé a sacar muy buenas notas. Bueno, gracias a eso y a que robábamos los exámenes. Yo no es que quisiera empezar a robar exámenes, pero el universo conspiró para que pasase. Yo estaba un día saliendo de clase normal y de repente se acerca un profesor sustituto y me dice, oye, perdona, tú eres el delegado, ¿verdad? Y le digo, sí. Y me dice, vale, pues mira, te voy a dar las llaves para que se las devuelvas a la coordinadora. Y me da las llaves del aula y la sala de profesores. Y dije, sí, obviamente, yo se lo devuelvo a la coordinadora. En cuanto haga una copia, se lo devuelvo. Entonces, en época de exámenes, mi compañero de habitación, César, y yo nos escapábamos por la noche, nos colábamos y hacíamos una foto a los exámenes. Entonces, técnicamente no copiábamos, pero nos estudiábamos solo lo que iba a entrar en el examen. Y así pasé todo cuarto de la ESO y primero de bachillerato, sacando unas notas increíbles. Solo estuvimos a punto de tener un problema, que fue con el examen final de biología de primero de bachillerato. Si habéis estudiado biología, sabréis que es un tocho que flipas. Pues a una semana del examen, el profesor todavía no lo había metido en la taquilla. Entonces estábamos desesperados porque ya no nos daba tiempo a estudiar. Teníamos que conseguir ese examen sí o sí. Y de repente un día entra Kiko, el profesor, en clase con la mochila, y César y yo nos sentábamos en primera fila. Nuestra mesa estaba pegadita a la del profesor. Y le pregunta a César, ¿qué, Kiko? ¿Cómo va el examen? Y dice, pues aquí lo tengo. Y toca la mochila. Claro, en ese momento nos miramos César y yo y os dimos un plan muy rápido que fue, tú le distraes y yo lo cojo. Me levanté, fui rapidísimo a la pizarra en plan, ¡Kiko! Por Dios, estoy teniendo un ataque de pánico porque no soy capaz de estudiarme las cadenas de carbono. Me dijo, bueno, tranquilo, que yo te lo explico, tal. Se puso Kiko a escribir en la pizarra y César se estiró totalmente en la mesa y empezó muy despacio a abrir la mochila del profesor. De repente en esa clase se hizo el silencio más grande que ha habido en toda la historia de las clases de colegio del mundo y César sacó un sobre súper grande lleno de exámenes, arrancó uno y lo metió debajo de la mesa. Volvió a cerrar la mochila, me hizo un gesto y dije yo, lo tenemos. Luego tuve que hacer un ejercicio muy difícil de delegado, que era convencer al resto de la clase de que les íbamos a dar el examen, pero no podían decírselo a nadie. Era súper importante que no lo contaran, porque una cosa es que lo tuviéramos nosotros y otra que fuera rulando por las otras clases, porque iba a ser un cantazo y se iban a dar cuenta. Y lo conseguí. Nadie dijo nada. Y llegó el momento de dar las notas. Y entró Kiko en clase y nosotros nos quedamos un poco consternados. Y dijo, a ver chicos, aquí ha pasado algo. Yo sé que nos lo hemos pasado muy bien en clase, que ha sido como un muy buen grupo y tal, pero yo no me esperaba esto en el examen. Y claro, nosotros cagados, en plan, nos va a echar la bronca, nos ha pillado. No. Estoy muy emocionado porque la nota más baja ha sido un 8,5. Que digo, ¿quién ha sido el gañán que ha sacado un 8,5 si tenías el examen? Pero bueno, Kiko era un profesor muy joven, tenía como 25 años, acababa de salir del máster de profe tal y estaba como empezando a dar clase. Y nos dijo, chicos, tengo que confesaros algo, que me habían ofrecido un puesto de ingeniero agrónomo en Plasencia y había dicho que sí y me iba a ir, pero después de corregir vuestros exámenes me he emocionado, me ha hecho ver la luz y he decidido que voy a seguir dando clase. Y a día de hoy Kiko sigue dando clase, así que hay veces que de una cosa mala sale otra muy buena, porque era un profesor de puta madre. Y pasamos a segundo de bachillerato. Segundo de bachillerato fue un año muy guay por una cosa que hicieron mis padres, que es que después de casi 2 años tomando pastillas, dijeron, vamos a pedir una segunda opinión.
Fuimos a un psiquiatra que tenía como 30 años menos que el anterior y según me vio dijo, madre mía, qué barbaridad, ¿qué hace este chaval tomando tantas pastillas? Y me las quitó y empezó como a ver de dónde provenía esa ansiedad. Y llegó a la conclusión, después de varias preguntas, de que lo que tenía era TDAH. Para mí fue muy importante ponerle nombre a lo que me pasaba, porque yo hasta entonces simplemente había sido un desastre. Un niño nervioso, un mal estudiante, un desconsiderado con mis padres. Y yo no quería ser esas cosas, pero no sabía cómo no serlo. Yo quería portarme bien, de verdad que quería. Pero de repente estaba poniendo un sofá en la vía del tren porque era una idea increíble. Spoiler, no es buena idea. El sofá reventó en 1000 pedazos, salió en llamas, tuvieron que cortar el tráfico del cercanía durante un par de horas y salió en los periódicos. Afortunadamente no me pillaron. Pero hay que tener muchísimo cuidado con el diagnóstico del TDAH, porque es muy importante no quedarse anclado a un diagnóstico, porque hay muchas personas que lo utilizan como excusa para hacer las cosas mal, para no trabajar. Realmente creo que el TDAH sería más útil si lo tratásemos como un perfil cognitivo, como una forma de funcionar de la mente, para que nos entendamos. Y no es estático, depende muchísimo de cómo lo trabajemos. Podemos moldearlo un montón para que encaje con nuestra vida. Lo que sí que es muy útil para tomar decisiones. Por ejemplo, un trabajo de oficina probablemente te va a costar mucho más que otro tipo de trabajos. Ahora, ¿eso quiere decir que no puedes hacer un trabajo de oficina? No, yo he estado 4 años trabajando con Excel y lo hacía un poquito peor que mis compañeros, pero era capaz de hacerlo, porque simplemente el tener conocimiento de cuáles son tus limitaciones ya te puede ayudar a configurar procesos de trabajo que te ayuden a ello. Y entonces de repente la vuelta al colegio en segundo de bachillerato fue increíble, porque yo llevaba 2 años con todas las emociones reprimidas por las pastillas y de repente mis amigos eran increíbles, mis profesores eran increíbles, la vida molaba muchísimo más. Eso sí, me llevé 4 para septiembre, porque ya no robábamos exámenes. Y ese año podemos decir que mi madre aprobó selectividad por mí. Se pasó todo el verano conmigo estudiando casi párrafo a párrafo y llegó septiembre y aprobé. Y elegí una carrera creativa, publicidad y relaciones públicas. ¿Y sabéis lo que pasó? Que de repente se me dio muy bien. De repente me encantaba ir a clase y era todo súper divertido y era todo súper estimulante, porque teníamos asignaturas que directamente eran creatividad. Que yo decía, ¿pero qué hay que hacer? Y me decían, que se te ocurran ideas. Y yo, ¿cómo? Me decían, sí. Y yo, ¿pero te dan puntos por eso? Sí. Y de repente empecé a sacar muy buenas notas y la carrera era una cosa que me gustaba un montón. Solamente había un problema, que es que al haber dejado las drogas de farmacia, la ansiedad había vuelto. De hecho, vamos, yo era un pajarillo, pesaba 53 kilos en esa época porque tenía muchísima ansiedad y prácticamente no comía. Entonces volví al doctor Pastrana y le dije, a ver, que sigo roto. Y me dijo, bueno, pero eso ya se sale de mi jurisdicción. Y me dio el contacto de un despacho de psicólogos que a él le gustaba especialmente y ahí empecé a trabajar con mi psicólogo. Este es, sin duda, el punto de inflexión más importante de mi vida. Yo hasta los 22 años que llegué a la consulta de Rafa había conseguido sobrevivir y de mala manera. Y a partir de los 22 años empecé a vivir, empecé a saber gestionar mi ansiedad, a saber gestionar mis emociones y sobre todo a saber gestionar mi TDAH. Porque para mí, esos 5 años desde que me dijeron que tenía TDAH hasta que empecé a ir a terapia, el TDAH había sido como una carga, como una mochila que me impedía hacer un montón de cosas. Y lo primero que me dijo Rafa fue, no te flipes. El TDAH es como medir 2 metros. La vida no está hecha para tu tamaño. Un tío de 2 metros, si va en Ryanair, lleva las rodillas en el cuello. Y si se va a la compra, le llega el carrito por medio muslo. Pero ese tío, si juega al baloncesto, probablemente destaque mucho más que los demás. ¿A dónde voy con esto? A que el TDAH realmente te da un montón de cosas positivas. Yo gracias a él soy más creativo, soy más cariñoso, soy más sociable, soy un montón de cosas que me han permitido llevar una vida que no cambiaría por nada en el mundo. Hay gente realmente brillante con TDAH, como Steve Jobs o Michael Jordan. Y esta gente es así precisamente porque ha sabido canalizar las ventajas que le daba tener TDAH. Y desde luego porque no lo han utilizado como una excusa para no hacer cosas. El problema principal con el TDAH es el modelo único de educación. Para cualquier niño, estar 1 hora escuchando a un señor darle la turra es muy difícil. Pero para una persona con TDAH es prácticamente imposible. Esto lleva a que muchas personas con TDAH fracasen en sus estudios. Y luego, de mayores, tienen trabajos poco cualificados. Una cosa que suelen tener en común este tipo de trabajos es que son muy repetitivos. Y eso para una persona con TDAH es una condena. De hecho, el TDAH es uno de los trastornos que tienen mayor tasa de suicidio en el mundo. Por tanto, cambiar el modelo educativo literalmente salva vidas. Muchas gracias por compartir este ratito conmigo y solo quiero deciros que si tenéis alguna persona cercana, un hijo, una hija, un sobrino con TDAH,
que lo disfrutéis mucho, porque somos muy divertidos.